Madre mía, chicos y chicas, agarraos fuerte porque esto es un notición. Can Yaman, nuestro turco más internacional, se ha sincerado sobre Sandokan y os juro que la razón que ha soltado, nadie se la esperaba. Olvidad todo lo que pensabais, porque aquí hay miga salseo puro y duro. Lo que me flipa es que llevamos meses, hablando de si este proyecto va, si no va, si Can se ha peleado con los productores, si se ha aburrido. Un montón de rumores que nos han vuelto locos a todos los fans. Pero ahora, pum, sale él y lo cuenta. Y no es lo típico de que estaba muy ocupado o necesitaba un descanso. ¿Qué va? Para ser honestos, yo ya me veía venir algo raro. Cuando un proyecto así de gordo con tanta expectación, se paraliza sin más, es que algo falla. Y lo que Can ha soltado, mira, me ha dejado helada. Él dice que la razón principal por la que Sandokan no ha arrancado como se esperaba, y por la que él mismo ha puesto palos en las ruedas, es que no se sentía lo suficientemente preparado para un papel tan icónico. Ojo. Que no estamos hablando de un actor cualquiera. Estamos hablando de Can Yaman, que ha demostrado 1000 veces su talento y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos. Pero él, en sus palabras, sentía que el peso de la leyenda de Sandokan era demasiado. Que no quería hacer un copy-paste de lo que ya conocíamos, sino aportar algo nuevo, algo propio. Y para eso, decía, necesitaba más tiempo, más estudio, más madurez interpretativa. ¿Os imagináis? Que el problema no era el dinero, ni las agendas, ni los caprichos. Que era el propio actor cuestionándose si estaba a la altura de un mito. Esto le da una dimensión completamente diferente, ¿no os parece? Ya no es el típico divo que se cree intocable. Aquí vemos a un artista que se toma su trabajo muy en serio, que respeta la obra original y que no quiere quemar un personaje tan importante por hacerlo mal. Lo que yo creo que está pasando es que Can se dio cuenta de que la presión mediática era brutal. Todo el mundo esperaba una nueva versión de Sandokan, y él no quería decepcionar. Prefirió frenar, aunque eso significara aguantar críticas y especulaciones, a lanzar algo que él mismo consideraba que no iba a ser lo mejor de sí mismo. Y eso, sinceramente, dice mucho de él. Es un acto de humildad que pocos esperarían de alguien con su fama y su éxito. Muchos decían que era un tema de dinero, que Can pedía una fortuna. Otros que se había peleado con los productores por el guión. Pero no. El salseo de verdad es este. El propio protagonista dudaba de su capacidad para encarnar a un personaje tan emblemático. Es un giro de guión que ni el propio Sandokan se habría imaginado. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con Sandokan? ¿Volverá a intentarlo cuando se sienta más preparado? ¿O este no es definitivo? Yo, la verdad, me quedo con la imagen de un Can Yaman más humano, más vulnerable, pero también más comprometido con su arte. ¿Y vosotros qué pensáis de esta revelación de Can Yaman? ¿Creéis que fue una decisión inteligente o que dejó pasar una oportunidad de oro?